Hola, soy Laura, microbióloga en BIFAR, y hoy quiero contarte qué es BIFAR y lo que podemos hacer por ti. BIFAR es un laboratorio colombiano especializado en realizar y asesorar el control microbiológico que requieren los procesos productivos para diferentes industrias: farmacéutica humana y veterinaria, cosmética, aseo y desinfección y el sector hospitalario. ¿Qué nos hace confiables? 1.000.000 de razones. Déjame mencionarte algunas. Estamos certificados en buenas prácticas de laboratorio ante el INVIMA y contamos con registro ante el ICA. Gracias a nuestro aporte, 52 centrales de mezcla de medicamentos y radiofarmacias han logrado obtener y mantener su certificación en buenas prácticas de elaboración, BPE, ante el INVIMA. Además de alrededor de 20 industrias que conservan su certificación en buenas prácticas de manufactura, BPM. Tenemos más de 15 años de experiencia. Nos encanta innovar aplicando la tecnología, por lo que contamos con un sistema de control de procesos automatizado, seguro y trazable. ¿Y esto cómo te beneficia? Simple, gracias a este sistema, nuestros resultados son mucho más confiables y podemos reducir los tiempos de respuesta. ¿Quieres saber más? Visita nuestro website www.bifarsas.com y contáctanos. Muy buenas tardes para todos. Con este video introductorio les queremos dar la bienvenida al sexto webinar del año 2023. Para nosotros es un gusto contar con su presencia en este espacio que abrimos para compartir desde nuestra experiencia el conocimiento que hemos adquirido. Mi nombre es Alison Martín, yo soy microbióloga industrial y jefe del área comercial en bioanálisis farmacéuticos. Nosotros somos un laboratorio dedicado a prestar el control de calidad microbiológico en la industria farmacéutica, hospitalaria, veterinaria, aseo y cosmético, con más de 17 años de trayectoria en el mercado, ubicado en Bogotá, en Colombia. El día de hoy nos acompaña nuestra directora técnica, Natalie Moreno, microbióloga industrial y especialista en gerencia de la calidad, y la jefe de laboratorio, Diana Garza, igualmente microbióloga y especialista en estadística aplicada, ambas con más de 5 años de experiencia. Para las personas nuevas que nos acompañan por primera vez, la dinámica que manejamos siempre consiste en que los expositores inician con su presentación de corrido y quienes tengan preguntas las pueden dejar en el chat, indicando su nombre, la empresa y la inquietud que tengan. Al final de todo el seminario, abrimos un espacio para leer sus preguntas y estaremos dando las más comunes y relevantes. Les agradecemos a las personas que tienen el micrófono encendido. ¿Lo pueden apagar, por favor? Muchas gracias. De igual manera, les recomendamos que estén pendientes del chat porque estaremos enviando una información por este medio y el link para una encuesta. Finalmente, solicitamos su colaboración nuevamente para que nos ayuden con los micrófonos silenciados, ya que es muy importante para nosotros pues, mantener el curso de la webinar como normalmente lo hacemos. Entonces, sin más preámbulos, le damos las palabras a las ponentes. Bienvenidos. Permítanos unos segundos, estamos presentando algunas dificultades técnicas, pero ya arrancamos. Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta webinar. El tema del día de hoy que vamos a trabajar se llama endotoxinas bacterianas, técnica, aptitud del método, y a medida que lo vamos a ir desarrollando vamos a ver diferentes aplicaciones de la misma. En esta webinar, ya como nos presentó Alison Martín, nos encontramos Natalie Moreno y Diana Garza. Lo primero que vamos a hablar es la definición. Entonces vamos a dar un concepto muy coloquial, muy general, que es lo que todos entendemos como endotoxina, y luego hablaremos bien del concepto técnico. Entonces, cuando nosotros nos hablan de la palabra endotoxina, lo primero que pensamos es en fiebre. Adicionalmente, sabemos que es un contaminante de los productos inyectables y que habla sobre microorganismos porque nos dicen que son bacterias. Ahora bien, el concepto técnico es que esos microorganismos o esas bacterias que nos hablan coloquialmente es un agente pirógeno, ¿sí? Que
sí, como al ser de origen bacteriano, pues obviamente sí va a ser un contaminante de productos estériles. ¿Y cuál es este agente pirógeno? Todo lo que se llama un lipopolisacárido. Entonces, vamos a explicar bien qué son las endotoxinas. Entonces, acá vamos en la imagen bacterias gram positivas y bacterias gram negativas, en donde las bacterias gram negativas, son en su pared, en su estructura celular, se encuentra un lipopolisacárido, el cual es lo que nosotros identificamos como endotoxina. Ahora bien, ¿qué es un agente pirógeno y por qué es que nos causa fiebre? Entonces, primero entender la definición de pirógeno. Entonces, la palabra pirógeno es cualquier productor o cualquier molécula que por su alto peso molecular y sus capacidades, lo que hace es que tiene una reacción en nuestros termorreguladores en el hipotálamo, lo que nos causa esta fiebre. ¿Qué características tiene? Y estas características son muy claves en este proceso. Uno, son termoestables. Cuando nosotros hablamos de la palabra termoestables es que resisten altas temperaturas. Por esa razón, el autoclave no es un precursor para la eliminación de estos pirógenos. Adicionalmente, son pequeños. Su tamaño oscila entre 0.05 y una micra. Entonces, si hablamos de esos tamaños, pues la mayoría me pasaría por un filtro de 0.22, que es lo que nosotros usualmente utilizamos para retener bacterias. Entonces, ahí, ¿cómo podemos controlarlo? Precisamente cuando hacemos procesos de eliminación de endotoxinas por filtración, tenemos que hacerlos con ultrafiltro, donde el tamaño de poro es mucho menor y precisamente funciona para este tipo de agentes de endotoxinas. Adicionalmente, tenemos que tener en cuenta que son súper sensibles, es decir, que en el hombre, más o menos en una reacción de 1 hora, podemos ya tener efectos en su momento en que entra en nuestro torrente sanguíneo. ¿Cuáles son las fuentes principales de pirógenos? Podemos ver en el agua, en sustancias disueltas y en el material. ¿Qué clase de pirógenos conocemos? Conocemos los que son los exógenos y los endógenos. Entonces, los pirógenos exógenos proceden del entorno exterior y casi todos son productos antimicrobianos, mientras los pirógenos endógenos se encuentran dentro del organismo afectando. Entre estos endógenos, las características que estos endógenos son principalmente los que hablamos que son endotoxinas. Pero bueno, ¿qué es lo que nos causa como tal ese mecanismo de fiebre? Entonces acá se los voy a explicar como a grandes rasgos. Llega el macrófago, consume el hospedador ajeno, o sea, la bacteria en este caso, entonces la ingiere. Al ingerirla, lo que pasa es que se va a degradar y al degradarse suelta la endotoxina, por lo que es parte de la pared. Esta endotoxina, al quedar suelta o libre, lo que pasa es que pasa a través de torrente sanguíneo al hipotálamo y es lo que nos causa que haya una sobreproducción de prostaglandina y lo que va a hacer es este aumento de fiebre y esta causa febril. Ahora vamos a hablar de las fuentes de contaminación. Bueno, para referirnos a las fuentes de contaminación, debemos de partir de la siguiente premisa. Si se encuentran las toxinas bacterianas en productos, esto indica que hubo crecimiento de bacterias gram negativas en algún punto durante la fabricación del producto. Esto, ¿cómo lo identificamos? Por medio del seguimiento microbiológico de las áreas, de las superficies, del personal, del equipo, que hace parte del proceso de fabricación. De manera general, las endotoxinas pueden ser introducidas en el flujo del proceso por los siguientes ítems. Entonces, en primera instancia, tenemos como fuente principal de contaminación los ingredientes farmacéuticos, el agua,
las materias primas, pero es importante que consideremos que la materia prima de origen natural se considera como la principal fuente. Los ingredientes farmacéuticos activos, los recipientes de la formulación del producto, los componentes del envase el envase primario que estaría en contacto con el producto, así como el equipo de fabricación, el cual pues en ocasiones puede que no se dé el proceso de sanitización adecuado y por lo tanto puede propender a la contaminación por endotoxinas. Tener presente que la parte de contaminación por agua es pues un poco relevante, pero ya de manera general podemos concluir que durante cada una de las etapas de fabricación de los productos podemos encontrar contaminación. Entonces, es importante que el control de endotoxinas se lleve a cabo tanto al inicio, a nivel intermedio y a nivel final. Por lo tanto, la prueba de endotoxinas debe aplicarse a el agua que se usa durante el proceso de fabricación, al material de envase, ya cuando es sometido a un proceso de disperogenización y ya como etapa final, para confirmar los atributos de calidad del producto terminado, se debe aplicar la prueba de endotoxina bacteriana. En cuanto a la eliminación de los pirógenos, existen diferentes alternativas, dentro de las cuales encontramos la aplicación de calor, así como la ósmosis inversa y resinas de intercambio iónico, y el calentamiento con álcalis diluido, así como procesos de destilación. Es sumamente importante considerar que el ciclo normal de autoclave no destruye los pirógenos. Por lo tanto, debe someterse el proceso de despirogenización, que normalmente se encuentra en un rango de temperatura que oscila entre los 170 grados a 400 grados. Esto ya va a depender de cómo internamente se tenga el proceso de calificación del equipo que se usa para el proceso de despirogenización. Bueno, ya revisando la parte de cómo realizamos el proceso de desarrollo de la técnica, vamos a considerar unos principios importantes y que son muy relevantes para el desarrollo de la misma, dentro de los cuales encontramos que debemos de garantizar que los insumos que vamos a usar durante el desarrollo de la técnica cuenten con certificado en el cual se garantiza que en efecto los mismos están libres de endotoxinas. El personal que va a llevar a cabo el desarrollo del análisis debe ser personal competente y calificado. Los equipos que se van a usar durante el desarrollo de la misma deben contar con calificación y calibración, así como las condiciones ambientales deben asegurar que no se va a propender por la inserción de contaminación que no se apropia del producto. De manera general, debemos de considerar la prueba de endotoxina bacteriana como una prueba que permite detectar o cuantificar endotoxinas de bacterias gram negativas usando un lisado de amebocitos del cangrejo de herradura. Entonces, ya de manera general, en cuanto a la reacción que se origina, se puede concluir de la siguiente manera. El lisado contiene un sistema enzimático que actúa en cascada, como se puede observar, y que se activa progresivamente en presencia de endotoxinas. Como resultado final, la proteína coagulable, que en este caso es el coagulógeno, se transforma en un gel, dando origen a la coagulina, siendo este la base y producto final del método. Para considerar, los amebocitos poseen, pues como ya mencioné, enzimas que desencadenan en cascada reacciones cuyo producto final es la formación de un gel. Es sumamente importante tener presente que el LAL es el ensayo de referencia para la detección de pirógenos en la industria, debido a que las endotoxinas bacterianas son los pirógenos más abundantes. Bueno, al realizar la prueba de endotoxinas bacterianas, ¿qué buscamos? Pues en primera instancia, vamos a garantizar que en efecto el producto terminado cumple con los atributos de calidad al presentar pues endotoxina dentro del límite que previamente se estableció. Así como se garantiza, ejemplo, que el material de envase que se va a usar para pues, que se va a usar en el producto cuenta con las características necesarias. Cuando el límite de endotoxina no está determinado ya a nivel bibliográfico, este se puede determinar de acuerdo a
lo que presenta la USP en el capítulo 85, que de manera resumida va a considerar la dosis máxima de endotoxina respecto a la dosis máxima recomendada para ser administrada por peso de kilogramo de corporal humano. Respecto a las técnicas, vamos a encontrar que contamos con técnicas cualitativas y cuantitativas. En cuanto a las técnicas cualitativas, contamos con la técnica Jacklot. De manera general, esta técnica está basada en la formación del gel. Esta técnica es una de las más sencillas y de las más usadas. Tener presente que esta técnica es cualitativa. Sin embargo, esta técnica puede ser considerada semi-cuantitativa, ya que la cantidad de gel que se forma es proporcional a la concentración de endotoxinas. En cuanto a qué pasos debemos de seguir antes del desarrollo de la técnica, para todas, tanto para cuantitativa como cualitativa, debe realizarse una confirmación de la sensibilidad declarada del reactivo. ¿Esto en qué consiste? En hacer un reto para confirmar que en efecto la sensibilidad me va a permitir recuperar la concentración de endotoxina manejando diferentes diluciones. En cuanto a las técnicas cuantitativas, contamos con la técnica turbidimétrica y con la técnica cromogénica. Lo que respecta a la técnica turbidimétrica, de manera general, esta está basada en la producción de turbidez después de la ruptura de uniones de un sustrato endógeno. Entonces, la cantidad de endotoxina se va a detectar por la formación de turbidez. Para esta existen dos puntos de análisis, dentro de los cuales encontramos la valoración turbidimétrica de punto final, en la cual la concentración de endotoxina y la turbidez van a estar relacionadas. En cuanto a la valoración turbidimétrica cinética, el método se utiliza para medir el tiempo necesario para alcanzar una absorbancia de la mezcla de la reacción o la velocidad del desarrollo de la turbidez. Dentro de las características que tienen en común es que se debe manejar una temperatura de 37 más o menos 1 grado centígrado. En cuanto a la técnica cromogénica, entonces de manera general, esta se basa en el desarrollo de color después de la ruptura de un complejo sintético peptido-cromógeno. Para la misma se presenta la determinación cromogénica de punto final, en el cual, como les mencioné, se basa en la relación cuantitativa entre la concentración de endotoxina y la liberación del cromóforo posterior a la ruptura del complejo sintético. Ya respecto a la valoración cromogénica cinética, el método se usa para medir el tiempo necesario para alcanzar una absorbancia predeterminada de la mezcla de reacción respecto al color. Retomando el tema y como nos explicó Diana, tenemos entonces ya lo que es la aptitud del método. ¿Qué es la aptitud del método? Primero, hay que tener muy presente que este es un ensayo con el cual nosotros vamos a garantizar las condiciones de análisis, de nuestros análisis de control de calidad. Con esta aptitud vamos a asegurar los resultados que vamos a emitir. Hay que tener las siguientes recomendaciones presentes. ¿Por qué hacemos aptitud del método en el ensayo de endotoxina? Porque es que nosotros tenemos muchas variables que tenemos que controlar. Entre esas está el pH, la viscosidad de la muestra, si esta me genera coloración, y adicionalmente la más importante, porque tenemos factores de interferencia y potenciación. Entonces vamos a ver qué son estos factores. Lo primero que tenemos que tener presente es que nosotros en una prueba de aptitud del método siempre vamos a relacionar dos palabras, prueba Spike y Spike. ¿Qué es lo que vamos a buscar con estas dos pruebas? La prueba Spike es coger tu muestra, contaminar la endotoxina y ver qué reacción me va a dar. Pero esto lo vamos a hacer a través de unas diluciones. ¿Para qué? Para ver en qué dilución es que se nos va a formar ese coágulo y evitar precisamente que tengamos unos falsos negativos. A diferencia de la prueba Spike, en la cual vamos a hacer el contacto de la muestra con el reactivo LAL y lo que no queremos es ver unos posibles formación de coágulos sin haber presencia de endotoxina, es decir, falsos positivos. Ahora vamos a explicar el paso a paso, a grandes rasgos, de lo que es la prueba de aptitud del método de la
prueba de endotoxina. Primero, y muy importante, hacer el cálculo del límite de endotoxina. Entonces, cuando nosotros estamos hablando del límite, como nos explicó Diana, es la cantidad permisible de endotoxina que puede tener un producto. Entonces, nunca hemos hablado de que no va a haber endotoxina. Estamos hablando de que va a haber una cantidad permitida y esto lo calculamos en esta parte de la aptitud. Vamos a ver el cálculo del límite y la máxima dilución válida, en la cual la máxima dilución válida es la capacidad que tiene cuántas diluciones yo tengo que hacer, cuál es la dilución máxima que yo puedo realizar a mi producto sin que hayan factores de interferencia. Previo a esto, se me había pasado un poco decirles, es muy importante que antes, cuando nosotros vamos a realizar la prueba de la aptitud del método, la farmacopea siempre va a recomendar que se hagan 3 lotes porque razón del producto para poder evaluar la variabilidad que se pueda generar en la técnica, en la variabilidad de endotoxinas que se puedan desarrollar en los procesos productivos. Entonces, por eso recomienda 3. En caso dado de que en algún momento no tengamos esta cantidad suficiente, toca justificar y tener un respaldo de una evaluación de riesgo de la cantidad de lotes que nosotros vayamos a manejar para estas aptitudes. Ahora sí, retomo con el tema de los pasos para la prueba de aptitud. Luego de eso, ¿qué vamos a hacer? La confirmación de la sensibilidad del LAL. Entonces, en esta confirmación de la sensibilidad del LAL, lo que habla, como lo expresaba Diana, vamos a ver y vamos a confirmar que nuestro LAL puede detectar la endotoxina que se encuentra presente y esto lo hacemos con la concentración, con el control estándar de endotoxina. Luego de esto vamos a hacer la prueba de spike, es decir, falsos negativos, la prueba de spike, falsos positivos, y enseguida de estas vamos a hacer una prueba que se llama prueba de inhibición y potenciación. Entonces, yo tengo mis resultados de spike and spike. Con estos resultados yo voy a calcular algo que llamamos la dilución de trabajo. Es importante tener presente que puede pasarte esto en una prueba de endotoxina. Tú tienes tu máxima dilución válida. Supone que la dilución que tú máximo puedes hacer al producto, pero esa no siempre puede ser la dilución de trabajo. Por eso es importante realizar esta prueba, porque tú ya sabes en qué dilución vas a detectar endotoxina en tu producto. Cabe resaltar que nosotros hacemos estas pruebas de aptitud porque tenemos muchos interferentes en la prueba y la prueba es muy sensible. Entonces nos puede generar esto. Entonces, después de que ya tengo estos resultados y voy a sacar mi dilución de trabajo, hago esta prueba de inhibición y potenciación. Y por último, vamos a hacer la del límite de coagulación. ¿En qué consiste el límite de coagulación? Básicamente es montar las pruebas que nos solicita la farmacopea. La primera es hacer la dilución de trabajo, que es muestra más LAL y ver cómo nos reacciona. La segunda es control positivo de la muestra, la cual consiste en tener la muestra, inocularla con concentración estándar de endotoxina y LAL y ver la reacción de la misma. Luego tenemos control positivo, que es control estándar de endotoxina más LAL. Y por último, que es el control negativo, que es agua más LAL. Todas estas pruebas, digamos que es lo que resumiría una aptitud del método en la técnica de endotoxina. Es importante tener presente que esta técnica no se valida, sino que esta técnica tiene prueba de aptitud. Y por último, ya les queremos dar unas recomendaciones muy generales sobre esta técnica. Como vimos en todo el webinar, la endotoxina se encuentra muy presente pues digamos que en todos los procesos productivos porque tiene muchas fuentes de contaminación. Las bacterias gram negativas son las mayores fuentes de contaminación en todos nuestros procesos. Ya nos dimos cuenta que aunque el microorganismo esté vivo o esté muerto, podemos identificar endotoxina y es más fácil prevenirla que eliminarla. Es por eso que el control de calidad en nuestros procesos, tanto durante el proceso productivo como al final, que sería en nuestro producto terminado o en nuestra materia prima, es importante realizar estas pruebas de control para poder garantizar que nuestro producto que va a salir al mercado
sea de la calidad y la seguridad necesaria para la administración de los pacientes. Adicionalmente, es importante que nosotros empecemos a asociar todos los términos. Llevar controles de nuestros procesos para evaluar las tendencias y el comportamiento de estos resultados de control de calidad son herramientas y mecanismos que nos permiten poder analizar posibles fuentes de riesgo y puntos críticos a controlar durante nuestros procesos. Es importante tener presente que nosotros estamos hablando en este webinar de dos técnicas, la técnica cualitativa y la técnica cuantitativa. Hay que evaluar que aunque tenemos una técnica semi-cuantitativa, nunca podemos dar un dato de endotoxina, decir, hay tanto, no. Damos un aproximado de acuerdo a la formación de gel. Si nosotros necesitamos saber cuánta endotoxina hay presente en nuestro producto, necesitamos aplicar todo lo que son las técnicas cuantitativas. Valga la redundancia que ahorita si vemos la actualización de la última USP, la USP en ningún momento nos toca temas de pruebas en pirógenos. Y aunque la prueba de pirógeno en este momento, digamos que ha sido muy migrada a técnicas de ensayos enzimáticos, pues por el tema de que también estamos en protección de los animales y pues todo el bienestar animal, es por esta razón que digamos ya la farmacopea no la toca. Y es por eso que nosotros digamos que estamos haciendo esta misma webinar para poder desarrollar los dos temas que podamos manejar. ¿Cuáles técnicas yo necesito utilizar? ¿En qué momento? ¿Cuándo hago la prueba? ¿Por qué? Y a continuación le daré la palabra a nuestra compañera Alice. Muchas gracias, Natalie y Diana, por la presentación. Entonces, vamos a iniciar con la sesión de preguntas. Ya vi que tenemos dos, sin embargo, pueden ir escribiendo sus otras preguntas. Pero inicialmente queremos hacerles nosotros una. Ya ustedes son conocedores de que nosotros prestamos servicios microbiológicos, pero ¿qué tan interesados están ustedes como clientes y posibles clientes en adquirir este servicio nuevo donde podamos cuantificar las endotoxinas? Nosotros estamos en un proceso de expansión y mejoramiento continuo para nuestros procesos y para esto realizamos como una fase inicial donde hacemos como un estudio de mercado y por lo tanto queremos aprovechar esta herramienta y la oportunidad para hacer un sondeo general de cuál es la posibilidad de que migren de una prueba cualitativa a una prueba cuantitativa. Entonces, mientras van dejando sus preguntas, pueden comentarnos en la encuesta que está en el Meet, en la esquina inferior derecha. Hay como un triángulo, un cuadrado y un círculo en la parte de encuestas y ahí encuentran para votar con un sí o un no. Muchas gracias. Ahora, entonces tenemos la pregunta inicial de aseguramiento TLS Universidad de Antioquia. Dice, buenas tardes. Si antes una matriz compleja con factores de interferencias, ante una matriz compleja con factores de interferencias, ¿esto cómo se puede solucionar? Aparte de las diluciones y las temperaturas de la prueba de aptitud de método. Lo anterior, cuando los resultados no sean satisfactorios durante el ensayo de la aptitud. Digamos que cuando los resultados no son satisfactorios ante el ensayo de aptitud y la matriz tiene varios interferentes, en ese momento es necesario en el ensayo de aptitud, uno, replantearte el límite de endotoxina en el cual tú estás trabajando. De pronto es obviamente como lo expliqué en la presentación, el ensayo de aptitud va muy asociado al cálculo del límite de endotoxina. Si estamos siendo muy restrictivos con el cálculo del límite de endotoxina, nuestra máxima dilución válida va asociada a entonces no me va a permitir tener una amplia gama para poder inhibir esos factores interferentes que puede haber. Entonces, uno, hay que replantearse el límite de endotoxina. Dos, existen ya en el mercado muchos reactivos que tienen muchos buffers, por decirlo así, y muchos reactivos que me ayudan a controlar esos, digamos, estos factores de interferencia. Ya tocaría evaluar puntualmente
cuáles son los factores que tiene presente y cuáles han sido los ensayos que se están realizando previamente, porque precisamente por esta razón se hace el ensayo de aptitud para evitar estas interferencias. Listo, Natalia, muchas gracias. Tenemos la siguiente pregunta. El usuario es validaciones. Dado que el proceso de esterilización no reduce la cantidad de endotoxinas, ¿cómo se controla esta en los tapones y agrafes de viales que no son despirogenizados? Hay dos maneras de controlar en tapones y agrafes de viales que no han sido despirogenizados. Uno, en teoría ya venden material que es apirógeno, incluyendo tapón y agrafe. Dos, tocaría controlar mucho el agua del proceso para poder hacer lavados y garantizar. Digamos que la manera más práctica y técnica es por proceso de despirogenización, pero en caso dado de que no sea posible, el material con el cual se haría el proceso tocaría que fuera pirógeno. La única técnica en material para poder uno eliminar endotoxinas sería un horno despirogenizador o ya comprar material que garanticen desde proveedor que pues ya ellos tienen otros procesos un poco más robustos que el material sea pirógeno. Muchas gracias, Natalie. Siguiente pregunta. Miguel Sánchez. ¿Cómo calculo el límite de endotoxina cuando el producto no es farmacopeico y si tiene varios activos, qué límite selecciona? Cuando el producto no es farmacopeico, toca coger la fórmula de K sobre M, donde K es el umbral de dosis pirogénica y M es la dosis de administración. Tienes que evaluar a quién se lo vas a administrar, si es vía humana o vía animal y si tiene varios principios activos, inclusive, gracias por la pregunta, porque acá podemos complementar una información que es muy importante y es cuando nosotros tenemos productos que tienen varios principios o excipientes dentro del proceso que me puedan generar endotoxina, se debe hacer el cálculo de cada uno e irse por el límite, por el que tenga el límite más restrictivo, es decir, el que tenga el límite inferior. Listo, siguiente pregunta. C. Ramírez, buenas tardes, muchas gracias por la información. ¿Qué metodologías o estrategias se pueden emplear en una central de mezclas para prevenir o controlar la contaminación por endotoxinas bacterianas? Estrategias. La primera, control de calidad del agua. Si tu agua tiene procesos, digamos que si tu agua fuente no se garantiza, vamos a tener producción de endotoxinas. Dos, control al personal. Tres, control del material. Cuatro, control de las materias primas. Si yo empiezo a controlar los puntos críticos, voy a poder disminuir ese riesgo de contaminación de endotoxina. Recordemos que los microorganismos se desarrollan en los ambientes en donde yo adecuo su desarrollo. Si yo controlo su canal de desarrollo, no voy a tener la producción de las mismas. Adicionalmente, pues no estoy tan segura en centrales de mezclas porque eso sí depende mucho de la mezcla o el magistral que estén realizando, pero hay muchísimos que sí manejan lo de filtración por ultrafiltro final. Entonces, podría manejarse también de esa manera. Perfecto, muchas gracias. Siguiente pregunta, Germán, de Colbest. ¿Cómo defino la concentración de trabajo de una materia prima que va a ser usado en diferentes productos? La concentración de trabajo de una materia prima que vaya a ser utilizado en diferentes productos, en teoría, esa debería venir desde fabricante. En caso dado de que desde que no venga, en monografía la mayoría de activos tienen el límite de endotoxinas siempre y cuando el producto final vaya a ser inyectable, es decir, no sé, estoy dando ejemplos. Por ejemplo, nosotros tenemos diclofenalco que va a ser tanto en gel como inyectable. Si el diclofenalco tiene el inyectable, en la farmacopea tienen por monografía los límites de endotoxina. Si no, sé que por proveedor y en caso dado tocaría entonces evaluar
O sea, si las opciones A y B no la tenemos, la opción C sería ver si la materia prima va a ir a diferentes productos, ver uno qué productos van, ahí tocaría hacer el cálculo de cada uno de los productos, viendo cuál va a ser cuál va a ser el que va a tener el límite más estricto, y de esta manera pues se haría el cálculo de la endotoxina basándonos en ese. Siempre recuerden que cuando no tenemos claras las especificaciones o no sabemos de dónde sacarlas, lo que importa es basarnos en lo que conocemos en la más estricta y lo anterior a eso, es decir, materias primas, principios que desconozcamos, no tienen que aportarle carga a ese límite que ya establecimos, o sea, tiene que ser inferior. Muchas gracias, Natalie. Tenemos la siguiente pregunta de Diana Rivera. ¿Qué técnicas o equipos permiten un análisis, ya sea cualitativo o cuantitativo, de endotoxinas en aire comprimido y en nitrógeno como gas comprimido? Digamos que las técnicas siguen siendo las mismas, gel cloro, turbimétrico y cromogénico. Ahí es lo que depende, es la toma de la muestra. Cuando hablamos de nitrógeno y aire comprimido, que asumo que debe ser estéril para que precisamente no tengamos procesos de producción de endotoxinas, lo que se hace es una técnica tipo burbujeo en agua estéril, en donde de esa agua vamos a montar de la recuperación que tengamos de esa agua, vamos a montar cada una de las técnicas anteriormente mencionadas. Siguiente pregunta de Karimi Marín. Pregunta, ¿es recomendable realizar pooling de muestras? Ejemplo, cargas de proceso 1, 2 y 3. No es recomendable realizar pool de muestras. ¿Por qué razón? Porque si en caso dado de que a ti te llegue una de esas muestras a salir contaminada, ¿cómo sabes cuál es la que te dio de proceso? Es mejor que cuando tenemos procesos muy macro y tenemos demasiadas muestras, es recomendable aplicar la militar estándar para saber cuántas muestras de acuerdo al tamaño del lote yo debería tomar y analizar cada una por separado. Siguiente pregunta, José Alfredo Sierra Betancourt nos dice, en un análisis de prueba de endotoxina a nutriciones parenterales, ¿cómo determinan el límite de endotoxina? En nutriciones parenterales, en el capítulo 85, en la parte final del capítulo, nos habla precisamente de los límites calculados para estas nutriciones. En este momento no recuerdo bien el límite exacto, pero sí se encuentra como tal en la farmacopea. Adicionalmente, hay que tener presente de estas nutriciones que también la farmacopea nos habla de la dosis pirogénica que puede tener, entonces se puede calcular de la misma manera, pero como tal el límite establecido es 0.92 unidades de endotoxina sobre mililitro. Perfecto, Natalia, muchas gracias. Tenemos una última pregunta de Lenari. Buenas tardes. Para realizar el análisis de endotoxinas de una materia prima, donde la solubilidad de esta es baja con agua apirógena y soluble en ácidos o alcohol, ¿cómo garantizo que esté arrastrando desde esta materia prima las endotoxinas necesarias para el análisis sin perder la concentración a la cual se presenta el certificado? Y hay una siguiente pregunta donde dice, ¿y qué materiales necesarios para poder realizar esta manipulación? Bueno, para realizar cualquier manipulación, si yo voy a hacer análisis de endotoxina, es necesario que todo el material sea pirógeno. Aunque nuestra matriz sea baja, tenga una baja solubilidad en agua, es necesario que ahí sí empiece, pues digamos que esto es un caso muy particular que tocaría evaluarlo, así, trabajando con tensoactivos, en donde garanticemos a través de procesos de purificación que este tensoactivo me ayude a poder hacer esa mezcla, y ya después de poder hacer esta mezcla inicial, podemos hacer ya las diluciones con agua pirógena. Adicionalmente, digamos que cuando nosotros manejamos las diluciones para el análisis de endotoxina, digamos que la concentración del producto empieza a disminuir, lo que va a facilitar su proceso de homogenización. Perfecto, tenemos otra pregunta. Nuevamente de aseguramiento TLS de la Universidad de Antioquia.
Si utilizo materias primas de origen biológico, por ejemplo, sangre, plasma, ¿debo asumir que esta viene con endotoxinas? ¿Existe en la farmacopea especificaciones? Si utilizamos materiales biológicos de origen biológico, sí, desafortunadamente sí tenemos que asumir que vengan con endotoxinas. Dos, tenemos, digamos, mecanismos de control para estas. Y cuando hablamos de materiales biológicos, en la farmacopea no hay especificaciones. Digamos que lo que hemos hablado con proveedores y eso es ya nos toca irnos con referencias bibliográficas a ver estudios y ya realizar el estudio en caso puntual. Digamos que se asume que pueden haber, pero el tratamiento sí es diferente y este sí es poco farmacopeico, entonces ya nos tocaría como entrar puntualmente a evaluarlo y empezar a investigar más sobre el tema. Perfecto, Natalia, muchas gracias. Igual cualquier asesoría, pues ustedes saben que cuentan con nosotros para cualquier procedimiento que requieran. No tenemos más preguntas en el chat. Les recordamos nuevamente las personas que puedan diligenciar la encuesta que está dentro del Meet y también el que vamos a enviar por el chat, que es la encuesta general de la webinar. Entonces, para todos nuestros asistentes, muchas gracias. Quienes tengan dudas adicionales o están interesados en realizar sus procesos de validación de endotoxinas o las pruebas rutinarias con nosotros, no duden en contactarnos, en escribirnos al correo electrónico que aparece en pantalla. Con mucho gusto las solucionaremos y los invitamos a seguir. No sé, en nuestras redes sociales tenemos Instagram, Facebook y si se perdieron de alguno de nuestros webinars, pueden ingresar a nuestro canal de YouTube y allí las encontrarán todas las grabaciones. A todos muchas gracias y que tengan una feliz tarde.